Año 1207. Monasterio de San Pedro de Cardeña, Castilla. En la penumbra del scriptorium, un monje llamado Per Abad se inclinaba sobre una mesa. Su pluma, con un chirrido, trazaba en el pergamino las últimas líneas de un gran poema. No era su autor, solo un copista, pero en sus manos revivía una historia que ya se había convertido en leyenda. Escribía sobre batallas, sobre honor, sobre traición y sobre un gran héroe cuyo nombre se susurraba junto a las hogueras por toda España. En ese mismo momento, en otra estancia más fresca y oscura del monasterio, en la sala de armas se guardaban reliquias. Entre ellas, sobre un soporte cubierto de terciopelo, reposaba una espada. Su nombre era Tizona. La hoja de acero damasquino salpicada de arabescos dorados parecía viva. No era una simple arma, era un testigo. En su brillo frío se reflejaban los caminos polvorientos de Castilla, los verdes valles de Aragón y los jardines soleados de Valencia. Recordaba el ardor de cientos de batallas, el sabor de la sangre, tanto cristiana como musulmana. Recordaba la fuerza de la mano que empuñaba su guarda. La mano de un hombre a quien sus enemigos llamaban con temor Sidi, que significaba mi señor, y sus compañeros de armas con admiración campeador, es decir, guerrero o batallador. Esta espada era el símbolo de una época cruel, contradictoria y grandiosa. Una época en que la península ibérica era un mundo dividido, un mosaico de reinos cristianos y emiratos musulmanes en guerra. Una época donde la fe y la sed de lucro, el honor caballeresco y la traición pérfida se entrelazaban en un nudo apretado y sangriento. En este mundo vivió y luchó un hombre cuyo destino resultó ser más complejo, dramático y majestuoso que cualquier leyenda. Un hombre a quien su propio rey exilió 2 veces de su tierra natal, pero que con la fuerza de su espada y su genio se conquistó un reino entero. Esta no es la historia de un simple héroe de la Reconquista, como lo presentaría más tarde la propaganda. Es la historia del mayor caudillo militar de su tiempo, que sirvió tanto a reyes cristianos como a emires musulmanes. La historia de un vasallo leal y un rebelde exiliado. La historia de un esposo y padre amoroso, forzado a abandonar a su familia por una vida errante. Es la historia de Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido en el mundo como el Cid Campeador, y para entenderlo primero hay que entender el mundo que lo engendró, un mundo donde cada ciudad era una fortaleza y cada vecino un enemigo potencial. Antes de oír el tañido de la espada del joven Rodrigo, antes de que se gane sus legendarios apodos, debemos sumergirnos en la esencia misma de la tierra y el tiempo que lo criaron. Porque ningún hombre, ni siquiera el más grande, nace en el vacío. Es hijo de su época, producto de sus contradicciones, de su crueldad y de sus esperanzas. La España del siglo XI no es un estado unificado, sino un caldero en ebullición, donde sobre el fuego de una enemistad secular y alianzas momentáneas se cocía la futura nación. Apenas medio siglo antes del nacimiento de nuestro héroe, la parte sur y central de la península ibérica, conocida como Al-Ándalus, era un estado unificado y poderoso, el Califato de Córdoba. Su capital, Córdoba, era una de las ciudades más grandes del mundo, rivalizando con Bagdad y Constantinopla. En ella florecían las ciencias, las artes y el comercio. En sus bibliotecas se guardaban cientos de miles de manuscritos, mientras que en los monasterios cristianos del norte apenas se contaban por cientos. Astrónomos, matemáticos, médicos y filósofos de Al-Ándalus conservaban y multiplicaban el saber antiguo mientras gran parte de Europa permanecía en la Edad Oscura. Pero para el año 1031, este poderoso estado se derrumbó. Las disputas internas y las luchas por el poder desgarraron el califato. Sobre sus escombros surgieron más de 2 docenas de estados musulmanes independientes, conocidos como taifas. Eran emiratos, enemistados entre sí, con centros en grandes ciudades como Sevilla, Granada, Toledo,
Zaragoza, Valencia. Cada taifa era una pequeña joya de la civilización islámica. Sus gobernantes, los emires, competían entre sí no solo en el campo de batalla, sino también en el lujo de sus cortes. Construían magníficos palacios como la Aljafería en Zaragoza y patrocinaban a poetas y eruditos. Pero este refinamiento cultural tenía su reverso en la debilidad militar. Al guerrear constantemente entre sí, las taifas agotaban sus fuerzas, y de esto se aprovecharon inmediatamente sus vecinos del norte. En el norte de la península, en las austeras montañas de Asturias, Cantabria y los Pirineos, sobrevivían pequeños reinos cristianos, herederos del reino visigodo que había caído bajo la conquista árabe en el siglo VIII. Eran León, Castilla, Navarra, Aragón y los condados catalanes. Durante 3 siglos libraron una lucha lenta y tenaz por la supervivencia, reconquistando gradualmente a los musulmanes pequeños trozos de tierra. Este proceso, que se extendió por 7 siglos, pasó a la historia con el nombre de Reconquista. A mediados del siglo XI, el equilibrio de poder cambió. La desintegración del califato dio a los reinos cristianos una oportunidad única. Eran más pobres y culturalmente más simples que sus vecinos del sur, pero su sociedad estaba forjada en la guerra constante. Era un mundo de rudos guerreros agricultores, pequeños nobles hidalgos y poderosos señores feudales. Su principal fuerza era la caballería pesada y una fe inquebrantable en la justicia de su causa. Sin embargo, no hay que imaginar la Reconquista como una guerra santa continua de la cruz contra la media luna. La realidad era mucho más compleja y pragmática. Los reyes cristianos guerreaban entre sí con la misma frecuencia que con los musulmanes. Forjaban alianzas con los emires de las taifas contra sus vecinos cristianos. Y el principal motor de su política no era solo la fe, sino también el oro. Las taifas, militarmente débiles pero ricas, se convirtieron para los reinos del norte en una fuente de ingresos colosales. Los gobernantes cristianos impusieron a los emires un sistema de tributos conocido como parias. Era, en esencia, un pago por protección. El emir pagaba un enorme tributo anual en oro a un rey cristiano, y éste, a su vez, le garantizaba ayuda militar contra otros enemigos, tanto musulmanes como cristianos. Este sistema convirtió la Reconquista en una especie de gigantesco sistema de extorsión. A los reyes cristianos a menudo les resultaba más rentable no conquistar una taifa, sino ordeñarla, recibiendo un flujo constante de oro que les permitía mantener un ejército, construir castillos y sobornar a la nobleza. Con este oro se financiaba tanto la política interna como las guerras intestinas. Al-Ándalus pagaba por su propia y gradual absorción. Esta compleja telaraña de alianzas, traiciones, guerras y tributos era la realidad política en la que el joven Rodrigo estaba a punto de entrar. Aprendería a luchar por la fe, pero también por el oro. Serviría a su rey, pero también a aquellos emires que pagaran más. Se convertiría en el producto perfecto de esta época contradictoria. Entre los reinos del norte destacaba Castilla. Originalmente solo una marca fronteriza, un condado en el este del Reino de León, recibió su nombre de los numerosos castillos construidos para la defensa contra las incursiones de los moros. Era una tierra de frontera, austera y peligrosa, habitada por gente orgullosa e independiente. Los castellanos eran considerados los mejores guerreros de España, y su nobleza la más belicosa. Fue en esta tierra, en la pequeña aldea de Vivar, cerca de Burgos, la capital de Castilla, donde hacia el año 1043 nació un niño destinado a convertirse en la encarnación del espíritu castellano. Se llamaba Rodrigo Díaz, hijo de Diego Laínez, representante de la pequeña nobleza, un hidalgo. No tenía un título ilustre ni vastas posesiones de tierra. Su única herencia eran un buen nombre, un caballo leal y una espada afilada. Pero en la Castilla del siglo XI,
Eso era suficiente para forjarse un camino hacia la gloria eterna. El mundo esperaba a un héroe, y Castilla se preparaba para dárselo al mundo. Mientras los reyes y emires tejían la telaraña de la alta política, a la sombra de la corte real en Burgos crecía un joven cuyo destino estaba inseparablemente ligado al futuro de Castilla. Rodrigo Díaz de Vivar no era un príncipe de sangre, pero los astros dispusieron que su infancia y juventud transcurrieran junto a quien estaba destinado a heredar el trono. Esta unión, forjada en juegos y entrenamientos, se convertiría en el cimiento de su vertiginoso ascenso y, en última instancia, en la causa de su mayor tragedia. El padre de Rodrigo, Diego Laínez, era un guerrero respetado que sirvió al rey de Castilla y León, Fernando I el Magno. Por su leal servicio y la valentía demostrada en combate, se ganó el favor del monarca, y cuando llegó el momento, envió a su hijo a la corte para que recibiera la educación y el entrenamiento militar propios de un noble. Era una práctica habitual en la época, pero el joven Rodrigo no fue simplemente a la corte, sino al corazón mismo del poder. Se convirtió en pupilo y compañero del hijo mayor del rey, el infante Sancho. Sancho, futuro heredero del trono castellano, era un joven ambicioso, enérgico y belicoso. En Rodrigo encontró no solo a un coetáneo, sino a un alma gemela, igualmente valiente, fuerte y entregado al arte de la guerra. Crecieron juntos. Juntos aprendieron a manejar la espada y la lanza, a cabalgar, a cazar en los bosques de Castilla. Juntos aprendieron la compleja ciencia de la táctica y la estrategia bajo la tutela de veteranos experimentados. Esta amistad juvenil se convirtió en un profundo afecto y respeto mutuo. Sancho veía en Rodrigo no solo a un vasallo, sino a su más fiel colaborador, su mano derecha y su espada. Rodrigo, por su parte, veía en Sancho no solo al futuro rey, sino al ideal de un gobernante guerrero, a quien estaba dispuesto a servir con lealtad y devoción hasta la última gota de sangre. Muy pronto Rodrigo tuvo la oportunidad de demostrar su valor no en el campo de entrenamiento, sino en un combate real. Tan pronto como alcanzó la mayoría de edad y fue armado caballero, se convirtió en el compañero inseparable del infante Sancho en sus campañas militares. Uno de los primeros episodios que le trajo fama ocurrió en 1063 en la batalla de Graus. El rey Fernando I envió un ejército liderado por el infante Sancho para ayudar a su tributario, el emir de Zaragoza al-Muqtadir, contra quien se había levantado el rey de Aragón, Ramiro I. En esta batalla, donde cristianos castellanos lucharon del lado de musulmanes contra otros cristianos aragoneses, Rodrigo demostró un valor extraordinario. Luchó en primera línea y fue en esta batalla donde murió el rey aragonés Ramiro. La victoria fue total y el joven Rodrigo se ganó el reconocimiento general, pero su verdadera fama se la ganó como duelista. En aquella época, las disputas entre reinos o familias nobles a menudo no se resolvían con una batalla a gran escala, sino con un duelo judicial, donde el resultado del combate entre dos campeones elegidos determinaba de qué lado estaba la verdad. Rodrigo poseía una maestría insuperable en tales duelos. Era fuerte, ágil y, lo que es más importante, inteligente. Sabía leer a su oponente, encontrar sus puntos débiles y asestar el golpe decisivo. En uno de estos duelos, se enfrentó a un campeón de Navarra, defendiendo los derechos de Castilla sobre unos castillos fronterizos en disputa. Al vencer a su temible adversario, le dio a Castilla una victoria incruenta. Fue después de este y otros duelos similares cuando se le consolidó su primer apodo. Campeador, que puede traducirse como batallador, guerrero o maestro del combate singular. Este nombre se convirtió en sinónimo de invencibilidad. Cuando se decía campeador, todos sabían de quién se trataba. En 1065 murió el anciano rey Fernando I. Antes de morir cometió un error fatal, típico de los monarcas de la época: dividir su vasto reino entre sus tres hijos. El mayor, Sancho,
recibió la Castilla paterna. El segundo, Alfonso, el rico y prestigioso León. El menor, García, la remota Galicia. A sus hijas, Urraca y Elvira, les legó las importantes ciudades de Zamora y Toro. Fernando hizo jurar a todos sus hijos que vivirían en paz. Pero solo había puesto una bomba de relojería bajo el futuro de su linaje. Sancho II, al convertirse en rey de Castilla, no estaba dispuesto a aceptar la división. Se consideraba el heredero principal y soñaba con volver a unir todas las tierras paternas bajo su poder. Y en esta lucha su principal instrumento, su principal general, fue su amigo de la infancia, Rodrigo Díaz. Sancho otorgó a Rodrigo el cargo militar más alto del reino, se convirtió en el alférez real, o en latín armiger regis. No era una simple tarea honorífica de llevar el estandarte real en la batalla. El alférez era el comandante en jefe de todo el ejército real. Con poco más de 20 años, Rodrigo Díaz de Vivar, hijo de un simple hidalgo, se convirtió en el segundo hombre más importante de Castilla después del propio rey. Comenzó una serie de guerras fratricidas. En 1068, Sancho y Rodrigo derrotaron al ejército de su primo, el rey de Navarra. Luego, volvieron su mirada hacia su hermano Alfonso. En dos sangrientas batallas, en Llantada en 1068 y en Golpejera en 1072, el ejército de Castilla bajo el mando del campeador derrotó por completo a los leoneses. Alfonso fue hecho prisionero y luego exiliado a la Toledo musulmana. Sancho II unió bajo su corona Castilla y León. Luego, con facilidad, conquistó también Galicia, exiliando a su hermano menor García. A finales de 1072 el sueño de Sancho se había cumplido. Se convirtió en el gobernante de todas las tierras de su padre. Y Rodrigo Díaz, su fiel campeador, estaba en la cima de la fama y el poder. Era el héroe de Castilla, el favorito del rey, el hombre más influyente de la corte. Parecía que nada podía ensombrecer su futuro, pero el destino preparaba un giro brusco y cruel. Habiendo unificado el reino, Sancho se encontró con el último foco de resistencia. Su propia hermana, la infanta Urraca, se negó a someterse y se encerró en su ciudad fortaleza de Zamora. Sería bajo los muros de esta fortaleza donde la vida del rey Sancho se truncaría, y todo el mundo de Rodrigo Díaz se derrumbaría. Otoño de 1072. El poderoso rey Sancho II, unificador de Castilla, León y Galicia, estaba a las puertas de su mayor triunfo. Todo el patrimonio de su padre yacía a sus pies. Solo quedaba un último bastión de desobediencia, la ciudad de Zamora, en posesión de su hermana mayor, la ambiciosa y autoritaria infanta Urraca. Para Sancho era una cuestión de principios, no podía tolerar la existencia de un enclave independiente en el corazón de su reino. Para Rodrigo Díaz, su fiel campeador, era solo una tarea militar más que cumplir. Ninguno de los dos podía imaginar que este asedio se convertiría en un punto de inflexión en la historia de España y en una catástrofe personal para el propio Rodrigo. La infanta Urraca era una mujer fuera de lo común, inteligente, astuta, experta en intrigas políticas, siempre había estado más cerca de su hermano Alfonso que del belicoso Sancho. Cuando Sancho derrotó al ejército leonés y exilió a Alfonso, Zamora, la ciudad de Urraca, se convirtió en el centro de atracción para toda la nobleza leonesa descontenta con el gobierno del castellano. Se rumoreaba que desde Zamora, Urraca mantenía correspondencia secreta con su hermano exiliado que había encontrado refugio en la corte del emir de Toledo. El asedio de Zamora fue largo y encarnizado. La ciudad, situada en una alta orilla del río Duero, contaba con potentes fortificaciones y estaba excelentemente preparada para la defensa. Las tropas de Sancho, a pesar de todos los esfuerzos del campeador, no podían tomar la fortaleza por asalto. Las semanas se convirtieron en meses. En el campamento castellano crecía la impaciencia,
y en la ciudad asediada, la desesperación. Y entonces un día, un desertor apareció en el campamento del rey Sancho desde la ciudad. Se presentó como Bellido Adolfo, un noble caballero zamorano que supuestamente se había peleado con la infanta Urraca y había decidido pasarse al bando del rey legítimo. Le prometió a Sancho mostrarle un pasadizo secreto y desprotegido en las murallas de la ciudad. El rey, ansioso por una victoria rápida y quizás cegado por el orgullo, le creyó. El 7 de octubre de 1072, a pesar de las advertencias de algunos de sus consejeros, la historia no dice si Rodrigo estaba entre ellos, Sancho, acompañado solo por unos pocos guardaespaldas, incluido el propio Bellido Adolfo, fue a inspeccionar las murallas. En un momento dado, el rey se apartó de su séquito para hacer sus necesidades, y en ese instante, el traidor asestó su golpe. Atravesó por la espalda al rey indefenso con una jabalina y luego, espoleando a su caballo, galopó hacia la ciudad. Antes de que la atónita guardia pudiera reaccionar, las puertas de Zamora se abrieron y dejaron entrar al asesino. La muerte de Sancho II no fue simplemente la muerte de un monarca. Fue un golpe de estado. La noticia de la muerte de Sancho se extendió como un reguero de pólvora por toda la península. El ejército castellano, privado de su líder, quedó desmoralizado. El asedio de Zamora se levantó de inmediato, pero la pregunta principal quedó en el aire. ¿A quién beneficiaba esta muerte? La respuesta era obvia para todos. La única persona que ganaba con la muerte de Sancho era su hermano exiliado, Alfonso. Y en efecto, tan pronto como la noticia llegó a Toledo, Alfonso abandonó inmediatamente la corte del emir y se dirigió al norte. La nobleza leonesa y gallega, que odiaba a Sancho, le juró lealtad de inmediato. Los nobles castellanos, ante el hecho consumado, se vieron obligados a seguir su ejemplo para evitar una nueva guerra civil. Alfonso VI, que el día anterior era un exiliado, se convirtió en rey del reino unificado de León, Castilla y Galicia. Pero la sombra del asesinato en Zamora recayó sobre el nuevo rey. Por toda Castilla se susurraba que fueron Alfonso y su hermana Urraca quienes ordenaron el golpe traicionero. No había pruebas directas, pero las pruebas circunstanciales clamaban al cielo. Bellido Adolfo, el asesino, encontró refugio en Zamora, los dominios de Urraca, y nadie se apresuró a entregarlo para ser juzgado. Para Rodrigo Díaz, la muerte de Sancho no fue solo la pérdida de un rey, sino una tragedia personal. Perdió a su amigo, a su protector, al hombre al que se lo debía todo, y ahora tenía que jurar lealtad a su hermano, a quien todos los castellanos sospechaban de fratricidio. La coronación de Alfonso VI debía tener lugar en Burgos, el corazón de Castilla. Pero la nobleza castellana, orgullosa e independiente, no podía simplemente aceptar a un nuevo rey con la reputación manchada. Exigieron que Alfonso jurara públicamente su inocencia en la muerte de Sancho. Y el hombre que debía tomarle este juramento en nombre de toda Castilla fue la persona más respetada y cercana al difunto rey. Rodrigo Díaz de Vivar, el campeador. Este episodio, conocido como la Jura de Santa Gadea, se convirtió en uno de los momentos más dramáticos de la historia de España y en el acontecimiento central de la vida del Cid. En la iglesia de Santa Gadea de Burgos, en presencia de toda la nobleza, Alfonso tuvo que someterse a un procedimiento humillante para un rey. Rodrigo, poniendo la mano del rey sobre los evangelios y las santas reliquias, le hizo jurar 3 veces que no había participado en la conspiración y el asesinato de su hermano Sancho. Junto a él debían jurar también 12 de sus más nobles vasallos leoneses. Alfonso, a regañadientes, pronunció el juramento. Formalmente su honor quedó limpio y los castellanos le juraron lealtad. Pero el mero hecho de que le obligaran a hacerlo, que un simple hidalgo, Rodrigo Díaz, se atreviera a cuestionar públicamente la palabra de un rey, fue para Alfonso un insulto imborrable. Nunca le perdonaría a Rodrigo esta humillación. Aquel día,
En la iglesia de Santa Gadea, el campeador quizás realizó el acto más valiente de su vida, defendiendo el honor de su difunto amigo y de toda Castilla. Pero con ese mismo acto firmó su propia sentencia. Se ganó un enemigo poderoso y rencoroso en la persona del nuevo rey. Su brillante carrera en la corte había terminado. Ahora era solo cuestión de tiempo que la ira de Alfonso VI cayera sobre su cabeza. La amistad con un rey lo había elevado a la cima. La lealtad a su memoria lo condenó al exilio. Con el ascenso al trono de Alfonso VI, comenzó para Rodrigo Díaz una nueva y turbulenta era. Ya no era el todopoderoso alférez y favorito. Ahora era solo uno de tantos vasallos, y además, un vasallo al que el rey miraba con indisimulada sospecha y una hostilidad latente. La corte en León, la nueva capital del reino unificado, le era ajena y hostil. La aristocracia leonesa, a la que había derrotado en los campos de batalla, veía en él a un advenedizo castellano y un recordatorio de su pasada humillación. En esta atmósfera de intrigas y envidias, la caída del campeador era inevitable. El principal enemigo de Rodrigo en la nueva corte fue uno de los más poderosos magnates leoneses, el conde García Ordóñez. Representante de un antiguo y noble linaje, García Ordóñez encarnaba todo lo que era hostil al Cid. Era leonés y Rodrigo castellano. Era un representante de la alta aristocracia hereditaria, y Rodrigo un hidalgo de baja cuna que había ascendido únicamente gracias a su talento y al favor real. García Ordóñez y sus partidarios envidiaban la fama del campeador y lo odiaban por el papel que había desempeñado en la guerra del lado de Sancho. Ahora que su hombre Alfonso estaba en el trono, tuvieron la oportunidad de ajustar cuentas. Susurraban constantemente al rey sobre la deslealtad de Rodrigo, sobre su orgullo excesivo, sobre que en secreto seguía siendo leal a la memoria de Sancho. Cualquier acto del Cid lo interpretaban de la peor manera, y Alfonso, que ya sentía animadversión hacia él tras la jura de Santa Gadea, escuchaba de buen grado estas calumnias. Sin embargo, Alfonso era un gobernante pragmático. No podía simplemente deshacerse del guerrero más famoso de su reino. Continuó utilizando los talentos militares de Rodrigo, pero le encomendaba misiones secundarias y peligrosas, con la esperanza de que fracasara o muriera. Quizás como gesto de reconciliación o para atar más firmemente al guerrero caído en desgracia a su trono, Alfonso arregló en 1074 el matrimonio de Rodrigo. Su elegida fue Jimena Díaz, representante de la más alta aristocracia leonesa, pariente, según algunas fuentes, del propio rey. Este matrimonio fue un partido brillante para el hijo de un hidalgo. Introducía a Rodrigo en el círculo de la más noble élite leonesa y parecía que debía suavizar las viejas rencillas. Para Rodrigo no fue solo una alianza política. Al parecer, entre él y Jimena surgieron profundos sentimientos. Se convertiría en su fiel compañera para toda la vida, compartiría con él tanto la gloria como la amargura del exilio y le daría 3 hijos, un varón, Diego, y 2 hijas, Cristina y María. Este matrimonio dio a Rodrigo una familia y estabilidad, pero no pudo protegerlo del desfavor real. Las nubes sobre su cabeza seguían acumulándose. La misión que Alfonso le encomendó en 1079 fue fatal para Rodrigo. El rey lo envió al sur, a la taifa de Sevilla, para recoger el tributo anual, o parias, del emir al-Mutamid. Simultáneamente, Alfonso envió otra misión encabezada por el conde García Ordóñez y otros nobles leoneses, a la vecina taifa de Granada. En ese momento, había una guerra entre Sevilla y Granada, y el emir de Granada, incitado por García Ordóñez y sus compañeros, decidió atacar las tierras de Sevilla. Así, Rodrigo, que había llegado con un pequeño destacamento para cobrar el tributo, se encontró en una posición extremadamente delicada. Ante sus ojos, vasallos de su propio rey,
García Ordóñez y sus hombres, junto con el ejército de Granada, atacaban a otra taifa que también era tributaria y aliada del rey Alfonso. Para Rodrigo, esto era una violación de todas las normas feudales y morales. Tenía el deber de proteger los intereses de su rey, y los intereses del rey consistían en proteger a su tributario pagador, el emir de Sevilla. Rodrigo envió a García Ordóñez varias cartas, instándolo a cesar la agresión, pero éste las ignoró con arrogancia. Entonces Rodrigo tomó una decisión. Con su pequeño destacamento castellano, se unió al ejército de Sevilla y se enfrentó a los granadinos y a sus compatriotas leoneses. En la batalla de Cabra, el genio militar del campeador se manifestó en todo su esplendor. A pesar de la superioridad numérica del enemigo, derrotó por completo al ejército combinado. En la batalla, tomó prisionero personalmente a su principal enemigo, el conde García Ordóñez, y a muchos otros nobles caballeros leoneses. Tras mantenerlos prisioneros durante 3 días, según la costumbre caballeresca, los liberó, tomando sus armas y estandartes como trofeos. Pero antes de eso, según cuenta la leyenda, cometió un acto que García Ordóñez nunca le perdonaría. Agarró al conde por la barba y le arrancó un mechón. En aquella época, era el peor insulto que se podía infligir a un caballero, un símbolo de humillación total. Al regresar a la corte, Rodrigo no fue recibido como un héroe, sino como un criminal. García Ordóñez y sus amigos presentaron los hechos de la manera que más les convenía. Acusaron a Rodrigo de haber provocado el conflicto, de haber atacado por su cuenta a los vasallos del rey y, lo más importante, lo acusaron de haberse apropiado de parte del tributo recaudado en Sevilla. Esta última acusación fue la calumnia más venenosa. Para el rey Alfonso, que siempre había sospechado de la deslealtad de Rodrigo, fue la gota que colmó el vaso. No se molestó en averiguar quién tenía razón y quién no. Vio solo un pretexto conveniente para deshacerse finalmente del odiado héroe castellano. En 1081, el rey Alfonso VI anunció oficialmente el exilio de Rodrigo Díaz de Vivar de sus dominios. Se le dio un plazo de 9 días para abandonar el reino. Todos sus bienes y tierras fueron confiscados. Su esposa Jimena y sus hijos pequeños quedaron a merced del rey. Para Rodrigo fue una catástrofe. De la noche a la mañana, lo perdió todo. Su hogar, su posición y el favor real. Se convirtió en un exiliado, un hombre sin tierra y sin señor. Junto con un pequeño grupo de parientes y vasallos leales que prefirieron compartir su destino, partió hacia lo desconocido. Pero fue en el exilio, despojado de todo, donde Rodrigo Díaz, el campeador, comenzaría su camino hacia la verdadera grandeza y se convertiría en el Cid. El exilio para un caballero del siglo XI era una sentencia comparable a la muerte. Despojado de tierras, señor y medios de subsistencia, se convertía en un don nadie. Pero Rodrigo Díaz no era un caballero cualquiera. Su nombre, campeador, resonaba por toda España. Su reputación de guerrero invencible y general genial era su único pero más valioso capital, y decidió vender su espada y sus talentos a quien pagara por ellos un precio digno, ya fuera cristiano o musulmán. Así comenzó el capítulo más paradójico y controvertido de su vida, su servicio a los emires de Zaragoza. Tras abandonar Castilla, Rodrigo y su pequeño destacamento de fieles guerreros se dirigieron primero al noreste, al condado de Barcelona. Ofreció sus servicios al conde Ramón Berenguer II. Sin embargo, el orgulloso gobernante catalán, quizás mirando con recelo a un guerrero tan afamado, lo rechazó. Entonces Rodrigo tomó una decisión que para muchos de sus contemporáneos cristianos fue chocante, pero que para la pragmática realidad de la España de la época era completamente lógica. Se dirigió a la taifa musulmana de Zaragoza, uno de los estados más poderosos y cultos de Al-Ándalus. Zaragoza, a diferencia de las taifas del sur, guerreaba constantemente con sus vecinos,
tanto con el reino cristiano de Aragón como con otros emiratos musulmanes. Necesitaba un general experimentado como el aire que respiraba. El gobernante de Zaragoza, el emir Yusuf al-Muhtamán, era un hombre extraordinario. No solo era un guerrero y un político, sino también un destacado erudito matemático, autor de un famoso tratado. Comprendió perfectamente el incalculable valor militar que representaba Rodrigo Díaz. Al-Muhtamán recibió al exiliado con los brazos abiertos. Ofreció a Rodrigo y a sus hombres un alto salario, honores y total libertad en la conducción de los asuntos militares. Rodrigo aceptó la oferta. Así, el caballero castellano, el héroe de los cristianos, se convirtió en el comandante en jefe del ejército de un emir musulmán. Durante casi 6 años, Rodrigo sirvió fielmente primero a Al-Muhtamán y tras su muerte, a su hijo, Al-Mustaín. Para él era un trabajo. Era un militar profesional y cumplía su contrato. Su principal tarea era defender las fronteras de Zaragoza de todos los enemigos, y los enemigos eran numerosos. El principal adversario de Zaragoza en el norte era el reino cristiano de Aragón, gobernado por el rey Sancho Ramírez. Rodrigo repelió con éxito todos los intentos de los aragoneses de invadir el territorio de la taifa. Libró la guerra con habilidad y crueldad, devastando las tierras fronterizas aragonesas y fortaleciendo la defensa de Zaragoza. Pero no solo tuvo que luchar contra los cristianos. Los emires de Zaragoza mantenían una lucha constante por la influencia con los gobernantes de otras taifas, principalmente con Lérida. Y aquí Rodrigo también se lució en todo su esplendor. En 1082, en la batalla de Almenar, se enfrentó al ejército combinado del emir de Lérida y su poderoso aliado cristiano, el conde de Barcelona Berenguer, Ramón II. A pesar de que las fuerzas del enemigo superaban considerablemente a su destacamento, Rodrigo obtuvo una victoria aplastante e incluso tomó prisionero al propio conde de Barcelona. Mostrando una generosidad caballeresca, pronto liberó al noble prisionero a cambio de un cuantioso rescate. Esta victoria fortaleció aún más su fama. 2 años después, en 1084, la historia se repitió. El nuevo rey de Aragón y su aliado, el emir de Lérida, reunieron un enorme ejército para acabar de una vez por todas con el poder de Zaragoza en la región. Rodrigo los encontró cerca de Morella, y de nuevo su genio táctico superó a la fuerza bruta. Atrajo al enemigo a una trampa y le infligió una derrota aplastante, capturando a numerosos nobles caballeros aragoneses y catalanes. Fue en estos años, al servicio de los emires de Zaragoza, cuando Rodrigo recibió su segundo y más famoso apodo. Sus propios soldados musulmanes, admirados por su valor y su don de mando, comenzaron a llamarlo Sidi, que en árabe significa mi señor. Este tratamiento respetuoso, deformado por la pronunciación castellana, se convirtió en el Cid. Así, paradójicamente, el nombre con el que pasaría a la historia como el mayor héroe de la España cristiana le fue dado por los musulmanes bajo cuyas banderas luchó. Esto ilustra mejor que nada la dualidad de su situación. Para sus enemigos cristianos, era un renegado, un mercenario que había vendido su espada a los infieles. Para sus guerreros musulmanes, era el Sidi, una autoridad indiscutible y un señor. Él mismo, probablemente, se consideraba simplemente un profesional que hacía su trabajo y se ganaba la vida para sí y para sus hombres de la única manera que conocía. La guerra. El servicio en Zaragoza le enseñó mucho a Rodrigo. Estudió a fondo la táctica y la estrategia de los ejércitos musulmanes. Aprendió todas las sutilezas de la política de las taifas, su eterna rivalidad e intrigas. Aprendió a dirigir un ejército multinacional y multiconfesional. Estos conocimientos y experiencia adquiridos en el exilio resultarían inestimables cuando decidiera pasar de ser un general a sueldo a un gobernante independiente. Los años pasados al servicio de la media luna lo curtieron y lo prepararon para su mayor hazaña, la conquista de Valencia.
y mientras tanto, en Castilla ocurrían acontecimientos que pronto harían que el rey Alfonso recordara a su más famoso exiliado. Mientras Rodrigo Díaz se ganaba fama y fortuna al servicio de los emires de Zaragoza, el panorama político de la península ibérica comenzó a cambiar con una rapidez alarmante. El frágil equilibrio de poder, basado en un sistema de tributos e intrigas mutuas, fue roto por la aparición de una nueva y temible fuerza. Desde el sur, desde las arenas abrasadoras del norte de África, llegó un huracán de fanatismo y poderío militar que amenazaba con barrer tanto a los reinos cristianos como a las refinadas taifas musulmanas. El nombre de este huracán era los almorávides. En 1085 el rey Alfonso VI obtuvo su mayor victoria. Tras un largo asedio capturó Toledo, la antigua capital del reino visigodo y una de las ciudades más ricas e importantes de Al-Ándalus. Este acontecimiento tuvo una enorme importancia estratégica y simbólica. Por primera vez en 3 siglos y medio, una bandera cristiana ondeaba sobre esta gran ciudad. La reconquista había dado un paso de gigante. La caída de Toledo provocó el pánico entre los emires de las taifas. Comprendieron que su hora había llegado. Solos, eran impotentes ante la maquinaria de guerra de Alfonso. Sus ejércitos habían sido derrotados, sus tesoros agotados por el pago de tributos. Desesperados tomaron una decisión que sería fatal para ellos. Los emires de Sevilla, Granada y Badajoz enviaron embajadores al otro lado de Gibraltar, al poderoso gobernante del nuevo imperio norteafricano de los almorávides, Yusuf ibn Tashfin, suplicando ayuda contra la invasión cristiana. Se dice que el emir de Sevilla, Al-Mu'tamid, pronunció entonces la famosa frase de que preferiría pastorear camellos en África que cerdos en Castilla. No sabía cuán proféticas resultarían sus palabras. Los almorávides eran todo lo contrario a los refinados y seculares gobernantes de las taifas. Eran un movimiento nacido en las profundidades del Sáhara, entre las tribus bereberes. Eran guerreros austeros y ascéticos que predicaban una versión estricta y fanática del Islam. Su líder, Yusuf ibn Tashfin, era un general genial y un político astuto. Su ejército, curtido en las guerras del desierto, parecía invencible. Su núcleo estaba formado por los velados, guerreros bereberes que se cubrían la parte inferior del rostro con una tela, lo que aterrorizaba al enemigo. Su principal fuerza de choque eran los fanáticos soldados de infantería y los destacamentos de tamborileros africanos, cuyo estruendo ensordecedor sumía a los enemigos en el pánico. En 1086, Yusuf respondió a la llamada de los emires. Un enorme ejército almorávide cruzó el estrecho y se unió a las tropas de las taifas. Alfonso VI, ebrio de su victoria en Toledo, marchó con confianza a su encuentro. El 23 de octubre de 1086, los dos ejércitos se enfrentaron en la batalla de Sagrajas, cerca de Badajoz. Fue una de las derrotas más sangrientas y catastróficas de la historia de la Reconquista. Alfonso, acostumbrado a las fáciles victorias sobre los ejércitos de las taifas, subestimó al nuevo enemigo. La infantería bereber de Yusuf resistió el feroz ataque de la caballería castellana, y luego, los ataques por los flancos y la retaguardia decidieron el resultado de la batalla. El ejército de Alfonso fue prácticamente aniquilado. El propio rey resultó gravemente herido en una pierna y escapó milagrosamente del campo de batalla con un puñado de guardaespaldas. La derrota de Sagrajas conmocionó a la España cristiana. El mito de la invencibilidad de Alfonso se había desvanecido. Quedó claro que las reglas del juego habían cambiado. Un enemigo al que no se podía sobornar ni intimidar, se había levantado contra los cristianos. En esta situación desesperada, Alfonso VI se vio obligado a reunir todas las fuerzas que tenía, y se acordó de su más grande general, que languidecía en el exilio. Envió mensajeros a Rodrigo Díaz,
perdonándolo y llamándolo a volver al servicio del rey para defender al mundo cristiano de la nueva amenaza. Rodrigo, para quien la lealtad a su patria y a su fe, a pesar de todo, seguía estando por encima de todo, rompió inmediatamente su contrato con el emir de Zaragoza y regresó a Castilla. Alfonso lo recibió con una hospitalidad ostentosa, le devolvió sus posesiones confiscadas y le concedió otras nuevas. Por un tiempo pareció que la vieja enemistad había sido olvidada ante el rostro de un peligro mortal común, pero la reconciliación fue breve. Yusuf ibn Tashfin, habiendo tratado con los cristianos, volvió su mirada hacia sus aliados. Despreciaba a los refinados emires de las taifas y los consideraba malos musulmanes. Uno por uno comenzó a apoderarse de sus emiratos, anexionándolos a su imperio africano. Al-Ándalus fue unificado de nuevo, pero ahora bajo el gobierno de los severos bereberes. Alfonso encomendó a Rodrigo la defensa de las fronteras orientales del reino. Pero los viejos enemigos del Cid en la corte no dormían. Aprovecharon cualquier oportunidad para volver a denigrarlo ante los ojos del rey. Se presentó una ocasión conveniente cuando Rodrigo, defendiendo el territorio que se le había encomendado, no llegó a tiempo para unirse al ejército principal del rey, que iba en auxilio de la fortaleza asediada de Aledo. Sus detractores, incluido el mismo García Ordóñez, lo acusaron inmediatamente de cobardía y traición. Afirmaron que el Cid no había acudido a la ayuda a propósito, deseando la derrota del rey, y Alfonso, cuya desconfianza hacia Rodrigo nunca había desaparecido, les creyó de nuevo. No escuchó ninguna excusa. En 1089, apenas un par de años después de su regreso, Rodrigo Díaz de Vivar fue exiliado por segunda vez, esta vez de forma definitiva. Este exilio fue aún más humillante y cruel. El rey no solo lo exilió, sino que también encarceló a su esposa Jimena y a sus hijos. Ahora Rodrigo estaba libre de todos los juramentos. Su propio rey lo había traicionado 2 veces. Comprendió que ya no podía confiar en la merced de nadie. Si quería sobrevivir y asegurar el futuro de su familia, solo podía contar con su espada y sus fieles hombres. Dejó de ser un vasallo en busca de un señor. Decidió convertirse él mismo en señor. Su mirada se volvió hacia el este, hacia la rica y floreciente costa del Levante y hacia su principal joya, Valencia. El segundo exilio fue para Rodrigo Díaz un punto de no retorno. No era simplemente un vasallo caído en desgracia, había sido declarado traidor, su familia estaba como rehén y su nombre mancillado. No había camino de vuelta a Castilla. En esta situación desesperada, muchos se habrían derrumbado, pero el campeador estaba forjado en otro acero. La amargura y el agravio en su alma se fundieron en una fría determinación. Ya no serviría a nadie, ni a un rey cristiano ni a un emir musulmán. Él mismo se convertiría en una fuerza con la que todos tendrían que contar. Crearía su propio estado, arrancándolo con la espada en la mano del caos que envolvía la costa oriental de España. Rodrigo no estaba solo. Le seguía su mesnada personal compuesta por varios cientos de caballeros, parientes y vasallos leales hasta la muerte. Eran veteranos curtidos en la batalla que habían pasado con él por el fuego y el agua. Entre ellos destacaban sus colaboradores más cercanos, su sobrino Álvar Fáñez de Minaya, aunque algunos historiadores creen que permaneció al servicio de Alfonso, un hábil táctico y valiente guerrero. Pedro Bermúdez, su alférez, y Martín Antolínez, el astuto burgalés, responsable del abastecimiento y las finanzas. Este pequeño pero altamente profesional ejército se convirtió en el núcleo de su fuerza. Poco a poco, comenzaron a unírseles otros buscadores de aventuras, caballeros sin tierra, mercenarios de todo tipo, atraídos por la fama del campeador y la posibilidad de enriquecerse fabulosamente. El ejército del Cid creció, convirtiéndose en una fuerza temible, capaz de actuar con total autonomía. Se convirtió en su reino móvil, su única posesión. La costa oriental de España, el Levante, a finales del siglo XI,
presentaba un campo ideal para la actividad de un hombre como el Cid. Después de que los almorávides absorbieran las grandes taifas del sur, los pequeños emiratos del Levante, como Valencia, Denia, Alpuente, se encontraron en un vacío de poder. Temían con pánico tanto a los almorávides que avanzaban desde el sur como a los gobernantes cristianos del norte, el rey de Aragón y el conde de Barcelona. Rodrigo, con su ejército, invadió esta región y comenzó a actuar como un gobernante independiente. Utilizó a la perfección sus conocimientos de la política de las taifas, adquiridos al servicio de Zaragoza. No intentó conquistar tierras de inmediato. En su lugar, impuso a toda la región su propio sistema de parias. Se convirtió en el protector del Levante. Su esquema era simple y eficaz. Ofrecía a los gobernantes musulmanes locales su protección militar contra todos los enemigos a cambio de un enorme tributo. A quienes aceptaban, los protegía. A quienes se negaban, los castigaba con crueldad. Su ejército devastaba sus tierras, quemaba las cosechas, se llevaba el ganado hasta que el emir aceptaba pagar. Muy pronto, todos los pequeños gobernantes del Levante se convirtieron en tributarios no del rey de Castilla o de Aragón, sino del exiliado Rodrigo Díaz. Había arrebatado a los grandes monarcas su principal fuente de ingresos. El Cid no solo recaudaba tributos, libraba una guerra constante, perfeccionando su arte militar y enriqueciendo a sus hombres. Capturaba y fortificaba castillos clave, creando una red de puntos de apoyo por toda la región. Su base principal se convirtió en la fortaleza de El Puig, estratégicamente situada al norte de Valencia. Se enfrentó de nuevo a su antiguo adversario, el conde de Barcelona Berenguer Ramón II, quien también consideraba el Levante como su zona de influencia. En 1090, en la batalla de Tébar, el Cid, al mando de fuerzas considerablemente menores, derrotó por completo al ejército catalán y volvió a tomar prisionero al conde. Esta vez lo trató como a un igual, organizando un banquete en su honor y liberándolo sin rescate, tras firmar una paz ventajosa para él. Con esto demostraba que ya no era un simple mercenario, sino un gobernante soberano que firmaba tratados con otros monarcas. Sus éxitos y su creciente poder no podían dejar de preocupar al rey Alfonso. Viendo que su antiguo vasallo se había vuelto más rico e influyente que muchos reyes, Alfonso, en un momento dado, incluso liberó a Jimena y a sus hijos, intentando reconciliarse de nuevo con el Cid o, al menos, neutralizarlo. Pero Rodrigo ya no confiaba en el rey. Permitió que su familia viniera a él, pero no volvió al servicio. Estaba demasiado cerca de su objetivo principal. El principal premio en la región era Valencia. Era una ciudad enorme y rica, rodeada de tierras fértiles, la famosa huerta, que daba varias cosechas al año. Valencia era un puerto importante, un centro de artesanía y comercio. Quien poseía Valencia, poseía todo el Levante. La ciudad, en ese momento, estaba desgarrada por conflictos internos. El emir que gobernaba allí, Al-Qadir, antiguo gobernante de Toledo, puesto en el trono por Alfonso VI, era débil e impopular. En la ciudad luchaban dos facciones, una orientada a la alianza con Castilla, la otra con los almorávides. En 1092, la facción pro-almorávide, encabezada por el cadí, es decir, el juez Ibn Yahaf, dio un golpe de estado. El emir Al-Qadir fue brutalmente asesinado y la ciudad proclamó su lealtad a Yusuf ibn Tashfin. Para el Cid, esto era tanto un desafío como una oportunidad única. No podía permitir que los almorávides, sus principales enemigos, se establecieran en la ciudad clave de la región. El asesinato de Al-Qadir, que formalmente estaba bajo su protección, le dio un pretexto legítimo para la venganza y la intervención. Se declaró vengador del emir asesinado y movió todo su ejército hacia las murallas de Valencia. Comenzó un largo y penoso asedio que se convertiría en la coronación de su carrera y la prueba más dura de su vida. Otoño de 1092. El ejército de Rodrigo Díaz,
curtido en decenas de campañas, rodeó Valencia con un férreo cerco. No era un asedio más, era la culminación de toda su trayectoria vital. El exiliado, despojado de hogar y honor, se encontraba a las puertas de una de las ciudades más ricas de España para forjar con ella su propio reino. El asedio de Valencia se convirtió en leyenda aún en vida del Cid. Fue un drama épico, lleno de astucias tácticas, crueldad, hambre, traición y la voluntad inquebrantable de un hombre que avanzaba hacia su objetivo contra el mundo entero. Valencia no era una presa fácil. La ciudad estaba rodeada por potentes murallas con numerosas torres, construidas en la época del califato. El río Turia servía de foso natural, y los frondosos huertos de la huerta ofrecían un excelente refugio para las salidas de los asediados. Dentro de la ciudad había una fuerte guarnición y una población numerosa, aunque dividida en facciones. El gobernante de la ciudad, el usurpador Ibn Yahaf, confiaba en dos factores: la solidez de las murallas y la pronta ayuda de sus nuevos señores, los almorávides. Rodrigo comprendió que tomar una ciudad así por asalto con su ejército relativamente pequeño era imposible. Apostó por un bloqueo largo y metódico. Su objetivo no era romper las murallas, sino rendir la ciudad por hambre. El asedio duró casi 2 años. El Cid actuó con una crueldad fría y calculadora. Lo primero que hizo fue destruir sistemáticamente la fuente de vida de la ciudad, su famosa huerta. Sus soldados talaron los naranjos y olivos, las palmeras datileras, quemaron los campos y destruyeron los canales de riego. El hermoso oasis floreciente se convirtió ante sus ojos en un desierto calcinado. Esto se hizo no solo para privar a la ciudad de alimentos, sino también para ejercer presión psicológica sobre sus habitantes, que observaban con horror desde las murallas cómo se destruía la obra de sus padres y abuelos. Luego, el Cid construyó alrededor de Valencia 2 campamentos fortificados, uno de los cuales se ubicó en un antiguo arrabal que llamó Villanueva. Estos campamentos se convirtieron, en esencia, en una nueva ciudad que asediaba a la antigua. Cortó por completo todas las vías de suministro, estableciendo un bloqueo total. Nadie podía entrar ni salir de la ciudad. La vida en la Valencia asediada se convirtió en un infierno. Las reservas de alimentos se agotaron rápidamente. Comenzó una terrible hambruna. Los cronistas describen escenas espantosas. La gente comía gatos, perros, ratones. Las madres, enloquecidas por el hambre, mataban y se comían a sus propios hijos. Las calles estaban llenas de cadáveres de los fallecidos, a quienes nadie podía enterrar. En la ciudad comenzaron las epidemias. El partido de Ibn Yahaf perdía apoyo, y los habitantes lo maldecían por haberles traído tales calamidades. Ibn Yahaf y los habitantes de Valencia esperaban la ayuda de los almorávides. Y la ayuda, efectivamente, llegó. Un enorme ejército bajo el mando de uno de los mejores generales de Yusuf se acercó a Valencia. La situación del Cid parecía desesperada. Su pequeño ejército estaba atrapado entre las murallas de la ciudad y un ejército enemigo fresco y numeroso. Y aquí Rodrigo se mostró no solo como un guerrero, sino como un genio de la psicología y el farol. No levantó el asedio ni se encerró en sus fortificaciones. En su lugar, sacó a su ejército a campo abierto, mostrando una total disposición para la batalla. Hizo correr el rumor de que un enorme ejército del rey Alfonso venía en su ayuda, aunque no era cierto. El general almorávide, viendo la confianza del Cid y temiendo caer en una trampa, no se atrevió a combatir. Permaneció unos días y luego, sin haber entrado en batalla, dio media vuelta y se retiró al sur. Fue un momento decisivo. La última esperanza de los defensores de Valencia se derrumbó. Comprendieron que los almorávides los habían abandonado. La desesperación en la ciudad llegó a su punto máximo. Ibn Yahaf se vio obligado a entablar negociaciones de rendición. En junio de 1094, después de 20 meses de asedio, Valencia capituló.
Rodrigo Díaz de Vivar, el exiliado, entró en la ciudad sometida como un triunfador. Garantizó a los habitantes la conservación de sus vidas, sus bienes y el derecho a practicar el Islam a cambio de la rendición de la fortaleza y el pago de una enorme contribución. Al principio, actuó como un gobernante sabio. Organizó inmediatamente el suministro de alimentos para acabar con el hambre y restauró el orden en las calles. Pero su actitud hacia el usurpador Ibn Yahaf fue diferente. El Cid lo acusó no solo de traición y del asesinato del emir al-Qadir, sino también de ocultar el tesoro del difunto gobernante, que Rodrigo consideraba su botín legítimo. Bajo tortura, Ibn Yahaf confesó dónde había escondido parte de los tesoros, pero el Cid no le creyó. Organizó un juicio público en el que el antiguo gobernante de Valencia fue declarado culpable de usurpación de poder y asesinato. La sentencia fue terrible. Ibn Yahaf, junto con su familia, fue quemado vivo en la hoguera en la plaza principal de la ciudad. Esta cruel ejecución, atípica incluso para aquella época severa, debía servir de lección a todos los que se atrevieran a desafiar al nuevo poder. Habiendo tomado la ciudad, Rodrigo Díaz dejó de ser un simple caudillo. Se convirtió en un gobernante soberano, el príncipe de Valencia. Adoptó el título de Príncipe Rodrigo el Batallador, o en latín Princeps Rodericus Campi Doctor. Trasladó a Valencia a su familia, su esposa Jimena y sus hijos. El antiguo exiliado había encontrado su hogar y su reino. Convirtió la mezquita principal de la ciudad en una catedral, pero por lo demás llevó a cabo una política de relativa tolerancia religiosa, comprendiendo que era un gobernante cristiano que gobernaba una enorme ciudad musulmana. Acuñó su propia moneda, impartió justicia, recaudó impuestos. Había alcanzado la cima de su poder, pero sabía que esto era solo el principio. Los almorávides no le perdonarían esta humillación. Se preparaban para la revancha, y al Cid le tocaría defender su recién adquirido principado de todo el poder del imperio africano. Al conquistar Valencia, Rodrigo Díaz se encontró ante una tarea quizás más difícil que el propio asedio. Él, un hidalgo castellano, tenía que gobernar una ciudad musulmana enorme y populosa, rodeada de enemigos por todas partes. Sus años de gobierno en Valencia son un ejemplo sorprendente de cómo un caudillo medieval se convirtió en un estadista, diplomático y administrador. No construyó simplemente un campamento militar, sino un estado de pleno derecho, equilibrando los intereses de sus guerreros cristianos y sus súbditos musulmanes. La primera preocupación del Cid fue establecer un poder firme y el orden. Comprendió que no podía confiar en la nobleza musulmana local, que lo veía como un extranjero y un conquistador. El poder en la ciudad y sus alrededores lo entregó a sus fieles caballeros castellanos y aragoneses, sus varones. Se convirtieron en sus lugartenientes, comandantes de fortalezas y recaudadores de impuestos. Llevó a cabo una revisión completa de la propiedad de la tierra y del sistema fiscal. Todas las tierras pertenecientes a quienes se le habían resistido activamente durante el asedio o habían huido, fueron confiscadas y repartidas entre sus guerreros. Sin embargo, también mostró pragmatismo. Muchos terratenientes musulmanes que le juraron lealtad conservaron sus posesiones, pero estaban obligados a pagar impuestos a su tesoro. Rodrigo estableció un sistema de justicia estricto pero justo. Resolvía personalmente muchos casos que afectaban tanto a cristianos como a musulmanes. Castigaba con severidad los robos y la violencia, incluso por parte de sus propios soldados, comprendiendo que para la estabilidad de su principado necesitaba no solo el miedo, sino también una apariencia de legalidad. Aunque la mezquita principal se convirtió en catedral y se nombró obispo al monje francés Jerónimo, en general se permitió a los musulmanes practicar su fe, y los tribunales de la Sharia continuaron funcionando para resolver sus asuntos internos.
Era una política del palo y la zanahoria, sumisión total a cambio de una seguridad relativa y la conservación de su modo de vida tradicional. Al convertirse en príncipe de Valencia, el Cid se encontró en el centro de un complejo juego geopolítico. Desde el sur, lo amenazaban los almorávides, sedientos de venganza. Desde el norte, el rey de Aragón, Pedro I, y el conde de Barcelona miraban sus dominios con envidia. Incluso su antiguo señor, Alfonso VI, lo veía como un vecino peligroso e impredecible. Rodrigo llevó a cabo su política exterior de la misma manera que libraba la guerra, con audacia, pragmatismo y a veces perfidia. Hacía y rompía alianzas basándose únicamente en su propio beneficio. Su principal socio estratégico fue su antiguo enemigo y ahora aliado, el rey de Aragón, Pedro I. Comprendieron que tenían un enemigo mortal común, los almorávides, y que solo juntos podían contener su embestida. Llevaron a cabo varias campañas militares conjuntas, fortaleciendo sus fronteras. Las relaciones con Alfonso VI seguían siendo complicadas. Aunque formalmente eran enemigos, ambos entendían que el Principado del Cid servía como un importante amortiguador, protegiendo a Castilla del ataque de los almorávides desde el este. Entre ellos se estableció una especie de neutralidad armada. La culminación de su reconciliación fue el matrimonio de las hijas del Cid, Cristina y María. Rodrigo, deseando fortalecer su posición y asegurar el futuro de sus nietos, las casó con representantes de la más alta nobleza, Cristina con Ramiro, infante de Navarra, y María con Ramón Berenguer III, conde de Barcelona. Así, el hijo de un hidalgo de baja cuna se emparentó con las dinastías reinantes de España. Pero el principal eje de su política seguía siendo la guerra con los almorávides. No podían aceptar la existencia de un enclave cristiano independiente en el corazón de sus dominios españoles. En 1094, poco después de la conquista de Valencia, un enorme ejército almorávide bajo el mando del sobrino del propio Yusuf, Muhammad ibn Tashfin, se acercó a la ciudad. Fue la mayor prueba militar en la vida del Cid. Contra sus pocos miles de guerreros se alzaba todo el poder del imperio. Pero Rodrigo no se quedó tras las murallas. Utilizó una táctica que ya le había dado éxito, un ataque audaz e inesperado. Dejando una pequeña guarnición en la ciudad, salió en secreto de Valencia por la noche con el grueso de sus fuerzas. Mientras el ejército almorávide se preparaba para el asalto, rodeó su campamento y, al amanecer, lanzó un golpe devastador por la retaguardia. La batalla de Cuarte fue una obra maestra de su arte militar. Sorprendidos creyendo que el Cid estaba encerrado en la ciudad, los almorávides fueron presa del pánico. Su enorme ejército se convirtió en una turba ingobernable. La batalla se convirtió en una masacre. Rodrigo obtuvo una victoria total e incondicional. El botín capturado en el campamento enemigo fue incalculable. La victoria de Cuarte resonó por toda España e incluso más allá. Por primera vez, los hasta entonces invencibles almorávides sufrieron una derrota aplastante en campo abierto. La leyenda del Cid alcanzó su apogeo. Demostró que era capaz de enfrentarse solo a una fuerza ante la que incluso el poderoso rey Alfonso había retrocedido. Su poder en Valencia quedó confirmado no solo por el derecho de conquista, sino por la gloria de ser el mayor defensor de la cristiandad. Aseguró a su principado varios años de respiro pacífico. Pero sabía que el huracán africano solo se había calmado y que sin duda volvería. La victoria en Cuarte le trajo a Rodrigo Díaz varios años de relativa paz. Gobernó su principado valenciano como un monarca sabio y severo, fortaleció las defensas, fomentó el comercio y disfrutó de la compañía de su familia, que por fin estaba a salvo con él. Pero la sombra de los almorávides nunca abandonó el horizonte. El Cid, como guerrero experimentado, comprendía que el imperio no le perdonaría tal humillación y que la batalla decisiva aún estaba por llegar.
Sus últimos años los dedicó a prepararse para esa batalla final que, como presentía, definiría no solo el destino de Valencia, sino su propio lugar en la historia. Incluso en tiempos de paz, el Cid no se quedaba de brazos cruzados. Continuó fortaleciendo su estado, realizando incursiones hacia el sur, capturando nuevos castillos y expandiendo el territorio bajo su control. Creó una poderosa zona de seguridad alrededor de Valencia. En 1097 emprendió una audaz campaña cuyo objetivo era la fortaleza de Murviedro, la antigua Sagunto, de clave importancia estratégica. Pero ese mismo año le llegó una trágica noticia de Castilla. Su único hijo y heredero, Diego Rodríguez, luchando en el ejército del rey Alfonso VI contra los almorávides, había muerto en la batalla de Consuegra. Esta pérdida fue un golpe terrible para el anciano guerrero. No solo perdió a su amado hijo, sino también al continuador de su obra. Ahora, el futuro de su principado, construido con tanto esfuerzo, estaba en entredicho. A pesar de su dolor personal, el Cid continuó la lucha. En 1098, tras un largo asedio, finalmente tomó Murviedro, fortaleciendo aún más sus posiciones. Pero los años de guerras incesantes, las heridas y la tensión constante le pasaron factura. La salud del gran campeador comenzó a deteriorarse. Los almorávides, recuperados de la derrota de Cuarte, preparaban un nuevo y aplastante golpe. Esta vez decidieron ir a lo seguro. Reunieron un ejército enorme, al que se unieron flotillas de Almería y otros puertos del sur. Su plan consistía en bloquear Valencia simultáneamente por tierra y por mar, aislándola por completo del mundo exterior. En 1099 la armada africana se abalanzó sobre los dominios del Cid, mientras el ejército de tierra se acercaba a las murallas de Valencia, su flota bloqueaba el puerto. La ciudad se encontró de nuevo bajo asedio, pero esta vez la situación era diferente. Rodrigo Díaz, el héroe de Cuarte, estaba gravemente enfermo. Ya no podía dirigir personalmente a sus guerreros en la batalla, como había hecho toda su vida. Solo podía dirigir la defensa desde su palacio, confiando en el valor de sus compañeros de armas y en la solidez de las fortificaciones que él había erigido. La defensa fue desesperada. La guarnición cristiana, inspirada por la presencia de su legendario líder, repelía un asalto tras otro, pero las fuerzas eran desiguales. El asedio se prolongaba, y en la ciudad comenzó a sentirse de nuevo la escasez de alimentos. Todos comprendían que, sin un milagro, Valencia estaba condenada. Fue en este momento crítico, cuando su presencia era más necesaria que nunca, cuando Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, príncipe de Valencia, falleció. Ocurrió, según diferentes fuentes, en mayo o julio de 1099. Su muerte, muy probablemente, se debió a una enfermedad o a las secuelas de viejas heridas. Tenía unos 56 años. La muerte del líder en medio de un asedio habría sido un golpe fatal para cualquier ejército. Inevitablemente habría conducido al pánico, la rendición y la masacre. Y aquí su esposa, Jimena Díaz, realizó un acto que inscribió para siempre su nombre en la historia y se convirtió en la base de la leyenda más famosa sobre el Cid. Jimena, una mujer de un temple no menos fuerte que el de su marido, comprendió que debía ocultar la muerte del Cid a los enemigos incluso quizás, a sus propios soldados, para evitar el pánico. Por orden suya, el cuerpo del difunto fue lavado, vestido con su mejor armadura y en su mano se colocó su famosa espada tizona. Luego, su cuerpo fue fijado con soportes especiales en la silla de su caballo de batalla, Babieca. Al amanecer, las puertas de Valencia se abrieron de par en par. De ellas salió el ejército cristiano, dispuesto a una última y desesperada salida. Y al frente del ejército, erguido e inmóvil en la silla, cabalgaba su caudillo, el Cid campeador. El efecto que esta visión produjo en el ejército almorávide fue inimaginable. Ellos,
que creían que el Cid estaba gravemente enfermo o ya muerto, lo vieron al frente de su ejército, cargando. Un terror supersticioso se apoderó de ellos. La leyenda cuenta que muchos creyeron que se trataba de un fantasma, resucitado de entre los muertos para guiar a sus guerreros a la batalla. El pánico que comenzó en las primeras filas se extendió rápidamente por todo el enorme ejército. El orden se rompió. Los guerreros arrojaban sus armas y huían aterrorizados del campo de batalla. Los cristianos, envalentonados por el milagro, se lanzaron al ataque y completaron la masacre. Así, incluso después de muerto, el Cid obtuvo su última y más increíble victoria. Hasta qué punto es cierta esta historia se debate todavía hoy, pero refleja a la perfección el aura que rodeaba el nombre del Cid. Tras el levantamiento del asedio, Jimena gobernó valientemente Valencia durante otros 3 años, pero comprendía que sin su gran marido la ciudad no podría mantenerse. En 1102, bajo la presión de un nuevo ejército almorávide, ella, con la ayuda de las tropas del rey Alfonso que habían acudido, evacuó de Valencia a la población cristiana. Llevándose consigo el cuerpo de su marido y sus tesoros, ordenó incendiar la ciudad. El cuerpo de Rodrigo Díaz fue enterrado con honores en su Castilla natal, en el monasterio de San Pedro de Cardeña. Allí reposó durante siglos, convirtiéndose en objeto de peregrinación y en un símbolo nacional. La historia de su vida, purgada de hechos ambiguos como su servicio a los musulmanes y adornada con detalles heroicos, sentó las bases de la mayor obra de la literatura española, el poema épico Cantar de Mío Cid. En él se le presenta como el vasallo ideal, un caballero sin miedo y sin tacha, un esposo y padre fiel, injustamente agraviado pero leal hasta el final a su rey y a su fe. Así, el Rodrigo Díaz histórico, un caudillo condottiero pragmático, cruel y genial, se transformó en el mítico El Cid, el héroe nacional de España. Pero incluso detrás de esta imagen pulida, se vislumbra la figura de un hombre real, cuya vida fue un reflejo de su época turbulenta y contradictoria. Un hombre que, con la fuerza de su carácter y el filo de su espada, logró ascender de simple caballero a príncipe independiente, dejando tras de sí no solo un reino conquistado, sino una leyenda inmortal que inspira y admira a la gente hasta el día de hoy. Gracias por haber pasado este tiempo con nosotros, sumergiéndoos en una de las épocas más dramáticas y heroicas de la historia de España. Si os ha gustado este relato, suscribíos a nuestro canal, dadle a me gusta y dejad vuestros comentarios. Os esperan muchas más historias apasionantes sobre grandes acontecimientos y personalidades que cambiaron el mundo. Hasta la próxima.